Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estoy, como siempre, el abuelito, para pasar un rato con ustedes. El video de hoy va a ser un video corto realmente. Eh, Va a estar concentrado en solamente explicarles algunas cosas que creo que sí es necesario que ustedes sepan. Pero primero les quiero anunciar que estoy trabajando en un video. No sé si recuerdan, perdonen que me corte, pero tengo que ir un poquito atrás. Hace un tiempo atrás, cuando el incendio en los tanques aquellos que habían en Matanzas, pues yo les expliqué que casi el primer día que el gobierno norteamericano había ofrecido su ayuda al gobierno cubano para ayudarlos a atacar el incendio, y que el gobierno cubano pues no se había decidido, no había dicho ni sí ni no, y aquí estuvieron esperando un tiempo. Yo, por amigos que tengo en el Miami Dade Fire Department, me explicaron que sí, que tenían un grupo formado de bomberos de Broward County, del condado de Miami y de Los Cayos. Esa gente estaba preparándose en la base de Homestead para poder transportar los equipos que se necesitaban para poder sofocar el incendio. Nosotros nos quedamos ahí en el aire, yo nunca tuve ninguna información. El gobierno norteamericano, ni siquiera los bomberos por su parte, reportaron nunca haber ido a Cuba, y Cuba por su parte solamente reportó la llegada de los bomberos de México y de Venezuela. Pero tengo algo que decirles. En realidad sí fueron los bomberos de los Estados Unidos a Cuba a consumir las llamas o atacarlas, y realmente lograron su objetivo. Yo no había hablado de esto porque me faltaban evidencias, pero las evidencias las conseguí. Las tengo conmigo. Necesito muchas más evidencias porque el que me suministró esas, pues yo considero que me debe dar muchas más evidencias y se las estoy pidiendo. Así que desde que las tenga a mano, ese video se los voy a soltar y van a ver ustedes pues la hipocresía del gobierno cubano de haber recibido ayuda de los Estados Unidos, de haber sido prácticamente los que lograron sofocar el incendio y a los que no se les dio absolutamente ningún crédito. Dicho esto, quiero hablarles entonces de otras cosas. Ese es solamente anunciarles el video que viene. Pero ahora les quiero explicar algunas cositas que son necesarias, porque cuando yo hago los videos, yo les pido a la gente que me comenten para hacer cosas para mejorarme. Yo realmente soy un youtuber que comenzó hace unos 3 años atrás. Empecé a meterme en las directas de otra gente y me inspiraron a abrir el canal. Yo vi que era un propósito bueno, porque realmente mientras más youtubers hubieran, pues mejor trabajo podíamos hacer y a más público llegar. Por lo menos lo que era dentro de la isla. Pero también yo vi importante que era, o importantísimo, educar a los cubanos del exilio también. Y esa es mi labor constante. Eh, yo hice 3 videos en los últimos 2 años sobre los youtubers. El primer video tuvo muchísimo éxito, ya tiene muchas vistas, pero ya lleva casi 2 años. Al cumplirse otro aniversario en julio, hice un segundo video. Y recientemente hice el último, de cuántos de los youtubers cubanos, de cuánto ganaban al año, solo con la idea de inspirar a otros youtubers a que se metieran en esto. No lo voy a hacer más. Ese tipo de videos no, realmente no creo que sean los que encajen perfectamente en mi plataforma. A mí me interesa hablar de Cuba y ya le di un impulso, yo pienso, a los youtubers. No, además me di cuenta de algo importante: no cualquiera puede ser youtuber. Hay que tener un poquito de, de algo que el público requiere para poder triunfar, para poder avanzar en YouTube. Quizá un poquito también de vocación. Las palabras no importan, porque usted puede hablar bien, mal o regular, siempre va a tener un público que lo escuche. Pero es una vocación, y además de eso es un trabajo un poquito complejo. Yo, por mi edad, pues la tecnología no me entra tan fácil, y a pesar de que logré pues hacer los videos y publicarlos, siempre tengo dificultades. Por ejemplo, eh, tengo dificultades en enlazar cosas, en hacer mis videos con más calidad. Otra cosa importante también: los youtubers usualmente tienen a alguien que les ayuda, alguien que les hace la ingeniería por la espalda, y es el que hace que el video tenga calidad. Y eso lleva una complicación de trabajo que yo realmente ni tengo tiempo ni quiero meterme a hacerlo tampoco.
Entonces mis videos son sencillos, yo entro, hablo y cierro. Eso quizá me resta calidad en mis videos y también quizá me reste gente que se pueda suscribir a mi canal porque sientan que mis videos son atractivos. Pero bueno, volviendo a la parte de atrás de nuevo, a la sugerencia. Yo tengo un problema con el canal mío que en algunos videos o en los videos más viejos yo recibía los comentarios normales y últimamente estoy notando que en mis videos no se reflejan los comentarios. Sin embargo, a través de Gmail sí que me llegan mensajes constantemente cuando una persona hace un comentario. Es decir, que usted comenta en mi video y Gmail me pone un mensaje: Pancho Pérez hizo un comentario en tu video. Yo hago clic ahí y veo el comentario. Sin embargo, el comentario no se refleja en la lista de comentarios del video. Eso yo le escribí para preguntarle a YouTube y no fueron muy claros. Lo único que me dijeron fue que tenía que correctamente poner los settings de mi canal. Yo absolutamente no tengo ninguna idea de que ellos estaban hablando. Les volví a preguntar y me mandaron una lista de pasos que la verdad que estoy perdido en las cosas que ellos me mandan a hacer paso por paso para lograr eso. De todas formas me sugirieron que si seguía con ese problema, sencillamente que me abrieran un canal nuevo. Para mí eso no es fácil porque yo he logrado poco a poco en estos últimos 2 años crear una cantidad de seguidores que no quiero tirarlos todos por la borda y que cuando yo haga mis videos no tengan la visualidad que yo necesito que tengan, porque el que hace video lo que quiere es que lo vean. Entonces no voy a hacer un canal nuevo, por lo menos de momento no quiero esa solución. Quiero ver cómo arreglo este asunto y quizás me busque alguna ayuda técnica, aunque la pague, y que me ayuden con esto de lograr que se reflejen los comentarios. Pero bueno, hablando de los comentarios, yo recibo comentarios y los puedo leer, así que no se priven de seguir escribiendo sus comentarios porque sí me llegan. Lo que pasa es que no me llegan en el video, sino me llegan a través de Gmail. Pero hablando con un amigo hoy sobre eso mismo, que él me dijo: yo te puse comentario y tuve que meter en el Gmail para ver el comentario de él. Pues él me estuvo haciendo ciertas sugerencias. Y una de las sugerencias que me hizo fue el problema que yo tengo con la pantalla y las luces. Déjenme explicarles algo. Yo no sé si pueden ver hoy, y le puedo anotar ahora, por ejemplo, que mis luces hoy las reacomodé de nuevo, tratando de evitar esto que van a ver ahora. La luz o el glare que da la luz en mis espejuelos. Por esa razón es que yo cuando hago los videos, pues trato de enfocar mi cabeza de esta manera para evitar que el ángulo de la lámpara me den los ojos. La tengo de frente de todas maneras y lo que hice fue poner un cajón y elevarla mucho más. No me da la luz que yo quiero, pero por lo menos me satisface y puedo levantar mi vista y ver la pantalla. Yo puedo también no usar espejuelos. Y entonces cuando no use espejuelos, pues ustedes van a ver claramente que puedo hacer el video mirando a la pantalla y no voy a tener ninguna luz metida en los ojos. Pero ¿qué pasa? Que a mi edad, y voy a la base, ser youtuber a veces ayuda, pues, ser joven y ser atractivo. Yo quizás fui atractivo alguna vez, pero ya no lo soy. Entonces yo me cuido. No sé si ustedes pueden ver que yo tengo unas ojeras tremendas que las he tenido toda mi vida y con los años pues se han vuelto peores. Entonces usando el espejuelo pues me ayuda a cubrirla. Yo, mucha gente me ha dicho: hazte la cirugía, pero yo estoy pasado los 70 y no soy vanidoso. Yo pienso que la vida me puso el pelo blanco, me ha dado un poco de arruga y cargo con dignidad esos cambios que la naturaleza o el tiempo le han dado a mi cara y a mi cuerpo. Así que yo le agradezco a Dios que por lo menos estoy saludable y no tengo la vanidad esa de lucir bien. En el caso de, o para el propósito de ser youtuber y transmitir, es algo que está en mi contra, no tener la presentación que se merecen ustedes como público. No es lo mismo ver a un joven lleno de energía pasándoles un mensaje que la esperanza mía es que por lo menos no me vean tan mal, sino que vean a un viejo o a un abuelito dando un consejo. Es más, he tratado de hacer ver claro que cuando yo critico a un youtuber o critico a un personaje cualquiera, muy pocas veces, muy rara vez lo hago, pero cuando lo hago como un abuelo cuando regaña a su nieto
o como un padre cuando regaña a su hijo. No voy a destruirlo, sino sencillamente voy a señalarle su mal claramente para que se rectifique y entre en el canal correcto. Ese es mi propósito solamente. Entonces, pues, me ayuda hasta un punto, puede ser el abuelito, pero por otro lado también es un arma que tengo en mi contra, porque mi público es mayormente gente entre los 25 y los 55 años de edad. Ese es el público que yo tengo. Y ese público, pues, es innegable. Admira la juventud, y como lo hago yo también. Yo prefiero, no sé por qué, pero cuando yo veo a un viejito, por mucha razón que tenga, que está hablando, pues prefiero, como hago en una fiesta cuando entro, hablar con los jóvenes. Me siento con los jóvenes, me gusta compartir con los jóvenes, porque me gustan sus ideas nuevas, me gusta su poder de rebeldía, el ímpetu que tienen. Esas cosas me atraen en realidad. Entonces, pues, ese es el punto que tengo. Y con lo de abuelito, y hablando hoy con un amigo, eh, me hablaba de eso también. Me dijo, explícale a la gente por qué le dicen el abuelito. Y les voy a explicar, eh, cuando yo era jovencito, un poco antes de ir a la prisión, ya quizás hasta en mi época de secundaria, yo era muy delgadito, extremadamente delgado. A mí, extremadamente delgado, no puedo decirle cuán delgado, pero yo era muy delgado. Y entonces tenía arrugas, de tan flaco que estaba, tenía arrugas. Y entonces, pues, en la misma escuela, alguna gente me decía el abuelito. Y por ahí empezó la historia. Después, cuando fui a prisión, siendo aún un menor de edad, en la prisión política habían pocos gente que me conocía de la calle como el abuelito. Me conocí como Raulito ahí y Raulito pasaba. Pero ¿qué pasa? Que al patio político, al patio 5 que cuando estábamos, yo acabé de entrar al Príncipe, acababa de llegar las cordilleras esas de presos políticos de la de Pino, que lo habían cerrado, pues se volvió a llenar la cabaña y el Príncipe. Y en el Príncipe, los que nos pelaban a nosotros, los barberos, venían del patio de los comunes, o de los patios de los comunes, que habían varios patios. Venían al patio 5 y nos pelaban. Yo soy de la Cuevita, de San Miguel de Padrón, y mucha gente me conocía, especialmente los ñaños. Los guapos del barrio me conocían y ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, los barberos que venían a pelarnos sí me conocían. Y entonces pues ahí el abuelito y la gente en el patio, pues a la gente le gustaba ponerme nombrete. Entonces pues vieron que tenía uno y me lo aplicaron. El caso de los guapos, el que los conozco, y es importante porque quiero decir esto por otra razón. Yo me hice famoso no porque fuera guapo, ni mucho menos. Me crié entre guapos, me crié entre los iritansis, básicamente, que eran los ñaños de ahí, de la zona de la Cuevita. Y los iritansis tenían sus problemas entre ellos, ustedes saben, la guapería. Y yo, con la ayuda de un amigo mío, que le decía Manolo el Loco, parecía que estaba loco, pero realmente era una persona muy inteligente, nosotros empezamos a diseñar un revólver o una pistola. Con un pedacito de madera le hacíamos la parte de abajo y cogíamos un tubito pequeño que tuviera al menos 8 centímetros de largo y entonces se lo poníamos encima a ese marquito de madera con dos presillas. Le poníamos dos presillas de metal y se las atornillábamos y entonces ya quedaba la pistolita y el cañón estaba montado arriba con dos presillas. ¿Qué pasaba? Que nos faltaba hacer el martillo, es decir, la balita se ponía detrás del cañón y entonces ustedes no sé si se acuerdan, y aquí los hay también, esos pestillos que usted levanta el pestillo y cierra y vuelve a bajar y queda el pestillo fijo, o usted levanta el pestillo, lo abre, bueno, ese pestillo nosotros lo poníamos en la parte de atrás de la pistola con dos muelles. ¿Qué pasaba? Que ese pestillo se llevaba atrás y se montaba en una pestaña. Y entonces al apretar el gatillo, la pestaña se zafaba y ese pistoncito golpeaba la parte de atrás de la bala y la bala salía. Entonces nosotros lo que hacíamos era que fabricábamos esas pistolitas y se las vendíamos a los guapos del barrio. Teníamos problemas porque cada vez que se tiraban tiros en la panadería o donde quiera, les cuento a uno que muy famoso en la Cuevita, le decían apá, lo mataron con uno de los revolvitos esos de nosotros y tuvimos problemas con el DTI. Ahora tiene otro nombre, pero cuando aquello se llamaba DTI.
Y bueno, por esa razón era que era conocido. Todos los guapos venían allí y nos pagaban las pistolitas para tener algo que tirar. Los que podían comprarla por fuera, a un recluta o a un policía se la compraban, pero mucha gente no la compraba a nosotros. Y les hablo de esta idea porque yo no me explico por qué ahora no se hacen ese tipo de pistolitas. Esa la puede hacer cualquiera. Y para un pueblo en Cuba que está desarmado, es muy importante el que la tengan. Con esa idea que les di, cualquiera que tenga un poquito de habilidad en trabajos manuales puede fabricar una pistolita de esa. Nosotros usábamos las balas de las metralletas checas, que era una balita corta, pero una balita de calibre grande. Pero usted se busca un tubito, lo que tiene que conseguir las balas, por supuesto. Pero después que se consiga las balas, búsquese un tubito por donde la bala entre y se mantenga. Eso se hace haciéndole una cosa que le dicen virola a la punta de la parte de atrás del tubito que usted le ponga encima de lo que viene a ser el ánima del cañón. Y el ánima no va a tener ninguna estría adentro. Si usted tiene un torno, por supuesto, sería maravilloso que le hiciera al ánima, le hiciera las estrías para que la bala tuviera más alcance. Esas pistolitas eran hechas para tirar a corta distancia. Esa bala no llevaba el impulso que le da el, el ánima, tiene un, no recuerdo cómo se llama eso, ese dibujito que tiene adentro, el espiral ese que tiene adentro, que es el que le da el movimiento a la bala para que la bala avance con más rapidez. Pero esos cañones eran lisos adentro, pero la balita salía y salía a mucha velocidad y ya les dije, con una de esas balitas que yo sepa o me enteré, habían asesinado a uno de los, un guapo le tiró a otro guapo ahí y se hizo famoso. Pero el problema es que los muertos en Cuba van junto, la fama del muerto va junto con la del matador. Mataron a Pa, ¿quién lo mató? Fulano, eso es lo más normal. Entonces en Cuba la gente, la misma, el Vox Populi, la misma voz popular hace que te delaten, porque todo el mundo sabe a quién mataron y quién mató, nadie se lo calla. Mataron a fulano y lo mató ciclano. Entonces eso llega a oídos de la policía y en Cuba no hace falta tener ninguna evidencia. La gente dice que eres tú y ya. Bueno, esa es la historia que le quería contar, el por qué primero surgió lo del abuelito. Ya les dije que era flaquito y bastante pellejú, la cara tenía arruga y parecía un viejito. Pero otra cosa fue que al llegar a prisión, estos barberos, que eran algunos iritanzi, que iban a pelar al patio, pues también me conocían y ya en el patio se corrió la bola que ya yo no era Raulito. Entonces alguna gente me conoce por Raulito y otros por el abuelito. Los de mi barrio, por lo menos me decían el abuelito. Así que de ahí viene originalmente el abuelito, a pesar de que por la prisión pues la gente se extrañaba que me dijeran el abuelito. Bueno, con el tiempo pues ya soy viejito y ahora pues soy el abuelito. Además soy una persona que desde que entré a prisión, eh, yo estaba en la galera, a ver qué, primero en la 8 creo, en la 7 y la 8 estaba llena de plantados azules. Pero lo que eran la galera 1 y 2 eran los presos con más reputación, presos muy viejos, de sentencias tremendamente largas. Ahí estaban Peón, Tony Cuesta, etcétera. Fueron gente que me ayudaron mucho cuando entré a la prisión y me educaron en la prisión, pues. Y de eso les voy a hablar porque hubo una entrevista que Eliezer Ávila le hizo recientemente a alguien que estaba en el Combinado del Este y lo hicieron listero del piso donde estaban los plantados. Él dice incluso que vio salir a Valladares cuando salió en libertad. Bueno, cuando salió a Valladares yo vivía en Ohio hace años ya. Es decir, que yo soy de un poco antes que eso. Bueno, prueba de que soy un poco antes de eso es que en una de mis fugas a mí me te castigaban casi siempre a 6 meses, en 21 días en un calabozo y después 6 meses sin visita, pero en esa época la dictadura estaba preparando, parece, ya estaba con años de anticipación el golpe del Mariel y estaban soltando a los presos o buscando de forma de salirse de ellos, porque eran muchos, eran demasiados presos políticos. Y entonces yo caí de esa fuga e inmediatamente me mandaron a trabajar al Combinado del Este que estaba en construcción en ese momento. A mí me tocó trabajar en la cerca, lo que fue la cerca, usaban los potecitos esos rusos que tenían
inclinación para un solo lado, porque los hay que tienen una Y arriba, una Y con alambre, pero esos en Cuba, los del Combinado del Este, pues eran unos postes que eran con una curvita eh, para evitar fuga. Ahí no llegaba nadie de todas maneras. Y los presos políticos trabajamos lo que fue la cerca y después que se acabó la cerca trabajamos, o al mismo tiempo casi, iban juntos corridos, pero bueno, también en el hospital. Lo que fue el hospital del Combinado del Este fue construido por presos políticos. Además de todo el montaje de todas las plantas. Es decir, los edificios 1, 2, 3, todos esos fueron hechos con prefabricado, jirón, y los expertos en eso eran un grupo de presos amarillos que tenían una brigada que corrieron conmigo. Nosotros estuvimos primero en la prisión de mujeres de Nuevo Amanecer y después vinimos a parar ahí al Combinado del Este. Yo pues lo que hacía era que trabajaba un mes o dos y me fugaba y me volvían a coger y así, siempre intentando alguna salida del país. Y pues trabajé con esos grupos, Nelson, qué sé yo, había infinidad de presos, no me vienen los nombres a la cabeza ahora, pero eran presos amarillos. Y en la prisión pues compartí con lo que decía, lo que fueron mis maestros o mis tutores, Peón, Pedro Julio Martínez Fraga, Julio Sáenz Macola, tenía gente en mi causa, Ernesto Ramos, Lázaro Siu, gente que también eran presos viejos que habían estado en Isla de Pino y eran ya reconocidos y famosos. A mí pues yo no soy tan famoso, yo los presos que conocí fueron los que coincidieron conmigo en las prisiones que estuve de La Cabaña, El Príncipe, Taco Taco, Guanajay y el 5 y medio. El 5 y medio muy poco tiempo. Así que no tuve chance de conocer a otros presos que así corrieron por Melena, por Boniato, por el Kilo 5, por eh, eh, todas esas prisiones famosas que había en Cuba. Que ya pues como hay menos presos políticos ya no están pues tan dispersos como antes. Antes habían, qué sé yo, miles de presos políticos, miles, porque estaban todas las prisiones provinciales y todas las granjas provinciales y después todas las pequeñas granjitas. En La Habana estaba en la época en que yo caí, las vaquerías aquellas, que había una vaquería en cada esquina y estaba llena de presos políticos, de Valle Grande, muchos planes que había. Esas vacas por supuesto que no se las comió nadie nunca en Cuba, eran para exportar, pero bueno, ahí trabajaban los presos. Esa es la parte que quería explicarle. Y quiero explicarles también los tipos de plantado que habían, ya que conversamos de eso. Eh, en Cuba habían los plantados en calzoncillos, es decir, gente que estaba plantada que no tenía ropa, absolutamente nada. Pero hay que explicarles la razón por la cual cuando en el 1959 los comunistas toman el poder, bajando que vienen de la sierra, llegan a La Habana, los primeros presos son la gente que estaba en las Fuerzas Armadas y en la policía de Batista. Entonces esos presos entraron a la cárcel con sus mismos uniformes. Es decir, los presos de la Guardia Rural entraron con los uniformes amarillos, que eran de la Guardia Rural, y lo que era la policía entró con los uniformes de mezclilla azul, que eran los policías. Entonces en la prisión pues habían presos de amarillo y habían presos de azul. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente empezaron a caer presos los que venían de la sierra, que sospechando o viendo ya cosas desagradables del sistema comunista, decidieron rebelarse de alguna manera, conspirar. Y los que no fueron muertos fueron arrestados y entonces al llegar a prisión se negaron a vestir el uniforme de los amarillos y se negaron a vestir el uniforme de los azules, porque realmente ellos pues estaban contra la dictadura de Batista, y al estar contra la dictadura de Batista veían como un deshonor soltar aquel verde olivo y ponerse el uniforme de la Guardia de Batista o de la Policía de Batista. Entonces ahí empezaron gente a plantarse sin ropa. Los más recalcitrantes pues estaban, y hay que darles el mérito, de verdad. No les doy el mérito porque los sean los extremadamente recalcitrantes, porque los había en todos los grupos. Los había en los azules, los había en los amarillos,
los había en los azules que estaban en el plan de rehabilitación. Los amarillos que pasaron al plan, pero se negaron a entregarle el uniforme y se quedaron en amarillo. Y en definitiva todos esos grupos pues estaban divididos, habían plantados en azul, plantados en amarillo. Eso sí, le quiero dar el mérito especial a esa gente que se quedó plantada con su uniforme o sin ropa, porque a esa gente era víctima de las más terribles torturas que existían. Ya cuando, a ver qué les puedo decir, empezando el año 70, por ahí sí, empezando el año 70, ellos suavizaron los castigos y la tortura que aplicaban en Isla de Pino, pues ya en La Habana y en otras provincias eran más suaves. Pero los que estaban plantados sin ropa, esos recibieron siempre, especialmente los que estaban en Boniato, y los que estaban en el 5 y medio, y los que estaban en la cabaña en La Habana. Bueno, en la cabaña después ya no quedaban tantos en calzoncillo, eran muy contaditos. Esos recibían la represión máxima. Nosotros los que optamos por entrar al plan de rehabilitación, pues se hacía con la idea de que, bueno, logro salir, puedo escaparme y seguir combatiendo contra el comunismo. Así que habían dos, los que luchaban plantados, ese era el nombre realmente, y eso, pero a veces un azul, pues de pronto por un evento cualquiera o un disgusto con guardia, se plantaba, se quitaba la ropa y ahí mismo a los calabozos. Así que era fácil brincar de una zona a la otra. La educación política era casi idéntica y los principios también eran muy sólidos. Habían, pero muy poquitas personas, 1, 2, 3, 4, que tú podías contar que estaban con nosotros compartiendo patio entre la prisión política y que realmente no tenían las condiciones para hacerlo. Casi todos lo eran. Así que, bueno, me he ido un poquito desviando y hablándole de otras cosas. Así que les voy a hablar nada más que, repito, estoy comenzando, voy a tratar de hacer mis videos con una frecuencia efectiva. Y quiero decir, pues hacer más videos, quiero llegar a más gente, quiero aumentar mi número de suscriptores y quiero mejorar también mi escenario, quiero arreglar el problema de las luces. El amigo me decía que me comprara un, un teleprompter, pero yo realmente no leo, sino yo lo que hago es que me preparo y se lo voy a enseñar la guía que yo hago un papelito como este, donde pongo los titulares de las cosas que voy a hablar. Y entonces cuando he acabado un tema, para la secuencia de la próxima historia que voy a hacer, pues nada más que miro aquí y escojo el tema y sigo. Ahora sí, ya les dije, aparentemente él me decía, parece que estás leyendo, cómprate un teleprompter. Y le dije que no, que realmente lo que estaba era esquivando las luces, que yo puedo mirar a la pantalla o puedo mirar a la cámara directamente, aunque se me hace extraño realmente. Yo prefiero hablar mirándome yo en la pantalla cuando estoy hablando que mirar a la misma cámara. Veo un poco vacío, sin embargo cuando yo bajo la vista un poco y me veo en la pantalla, pues no sé, me siento mejor hablando en la pantalla, estoy viendo mis gestos, mis movimientos y quizá baje la vista y aparenta que estoy leyendo, no estoy leyendo. Pero bueno, si leyera no es malo y si usar en teleprompter no es malo tampoco. Yo lo único que hago es poner los temas porque así cuando estoy hablando de algo no me olvido. Me puedo desviar, como viejo y medio perdido que estoy ya, a hablar de otras tonterías, pero siempre regreso y continúo la línea de mi editorial o de lo que esté hablando. Eso es lo que quería decirles por hoy. Aparte de que ya les anuncié que estoy preparando el video sobre los bomberos, lo que quiero nada más es traerle a ustedes las evidencias, explicarles quiénes fueron. Necesito más información que no tengo, pero sí tengo las fotografías ya. También, eso sí, quiero más fotografías porque quisiera traerle en las evidencias fotografías tomadas por esos bomberos desde el incendio en Cuba. Y entonces ya eso sí sería el tapón final. Yo sí sé que fueron, yo tengo las evidencias, no solo las que les voy a presentar a ustedes, sino las que me han hablado a mí. Y quizá hasta si algún bombero de los que fue se presta, lo entrevistaría también. Y sería una cosa encantadora. Quiero acabar por hoy ahora. El video se ha hecho muy largo y mi intención era que fuera corta. Les expliqué más o menos lo que quería y me despido por ahora. Como siempre, con un abrazo para todos, pidiéndoles que se suscriban
y que activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. En mi estadística, las vistas que yo tengo son más de las sugerencias que hace YouTube que de las personas que están registradas en mi canal. Yo sé que eso le pasa a todos los youtubers, porque los youtubers tienen a veces 100.000 seguidores, pero lo que los están viendo cuando hacen un video son 2, 3, 4, 5, 6 mil personas. Así que yo sé que es un porcentaje muy bajo realmente de los suscriptores que se conectan. Pero bueno, yo quisiera que mis números lucieran bien y quisiera aumentar de verdad al cómo le llego a cada uno de ustedes. Así que no tengo más que decir, me he extendido demasiado. Un abrazo para todos, que pasen muy buenas tardes y nos vemos en la próxima.